Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Alex Zúñiga, quien es director del Departamento de Agricultura del Desierto y Biotecnología de la Universidad Arturo Prat, candidato a doctor en Economía Agraria y Recursos Naturales. Alex, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Nuestra región, cuando uno llega acá, ¿cierto? Cuesta dimensionar que sea una región que tiene y ha tenido mucha agricultura. Ustedes tienen un centro experimental ahí en el sector de la Huayca, ¿cierto? Canchones, y hay toda una historia. ¿Por qué no nos cuesta un poquito esto de esta vocación agrícola que alguna vez tuvo la región, especialmente en la época salitrera? Bueno, la región tiene una vocación agrícola y ganadera que data de más de 2000 años en realidad. Es decir, nosotros como Universidad Arturo Prat, a través de nuestros académicos e investigadores, hemos podido constatar, y cito específicamente al doctor Álvaro Karevich, él ha podido constatar, ¿no es cierto?, en terreno, la presencia de grupos indígenas que se dedicaron a la agricultura y a la ganadería hace más de 2000 años en la región. Por lo tanto, esta es una zona que tiene inicio en la relación entre las comunidades y los dones de la naturaleza, en particular con la tierra y con el agua, que eran los dadores de una u otra manera de favores, y dentro de ellos la subsistencia de las propias comunidades a través de la producción de alimentos, tanto vegetales como animales. Ahora, con la llegada de los españoles acá, bueno, se encontraron con que había de una u otra manera actividades, ¿no es cierto?, agrícolas y pecuarias, y si bien es cierto, la llegada de los españoles a esta zona implicó abrir el abanico de posibilidades agrícolas y pecuarias, sin embargo, la base ya existía. Por lo tanto, lo que ocurrió allí fue que esos fueron como los caminos que se han ido dando hasta llegar a un espacio temporal muy importante, que fue cuando se vivió el ciclo salitrero, digamos. En la época del ciclo salitrero, obviamente, hubieron miles de personas trabajando en la salitrera, que es historia prácticamente conocida por todos los chilenos, y la vivencia de esa gente ahí implicó, obviamente, tener seguridad alimentaria. Y esa seguridad alimentaria, nosotros tenemos registro de ello, en particular en La Pampa, en distintos sectores, digamos, en la precordillera, en distintos sectores precordilleranos. Donde había agua, había posibilidades de vida y por lo tanto había producción vegetal y manejo animal. En el sector de La Pampa del Tamarugal, por ejemplo, ¿cierto? Y especialmente en la Huayca, cuando uno visita esa zona, se ve la costra de sal y llama la atención cuando te dicen, mira, aquí hasta no hace muchos años o algunas décadas, el agua estaba aquí a 1 metro, un par de metros, tú hacías, ¿cierto? Excavabas ahí y tenías agua, entonces, y ahora todavía está bastante cerca. Tú me decías, por ejemplo, que en Israel se hacen pozos a 1000 metros, entiendo, en el desierto, ¿cierto?, en Israel, y aquí a 20 metros, 15 metros, sale agua. Sí, la verdad es que es interesante la aproximación que nosotros tenemos como región en una zona extremadamente seca, ¿no es cierto?, en estas condiciones tan extremas, ¿no es cierto? Y uno tiende a comparar la agricultura y uno tiene como una aproximación con Israel. En Israel han sabido, ¿no es cierto?, reverdecer el desierto, y hay una aproximación de la gente en torno a que en Israel han sabido técnicamente hacer bien las cosas para poder tener seguridad alimentaria. Y de hecho son los grandes ejemplos de los productores agrícolas, claro, fundamentalmente con el tema de los cítricos. Y es verdad, digamos, mientras Israel tiene que sacar en algunos sectores del desierto extremo, como en el Negev, tienen que sacar a profundidades de aproximadamente 1000 metros el agua del subsuelo, nosotros tenemos el agua bastante más aproximada, y aquí la tenemos entre 18 y 25 metros. Ahora, hay también diferencias tremendas. Lo que ocurre es que Israel produce agrícolamente teniendo pluviosidad aproximada de 200 milímetros por año. En el caso nuestro, y ahí es donde ellos hacen también un uso bastante eficiente, porque ellos hacen unos reservorios artificiales, impermeabilizan algunas zonas más o menos extensas, forman microlagunas, y en esas microlagunas lo que hacen son cultivo de peces, que es el doble uso que hacen del agua, y van extrayendo de a poquito el agua para ir alimentando, ¿no es cierto?, los requerimientos que tienen los vegetales o las plantaciones que ellos tienen. Acá hay cero lluvia. Aquí nosotros tenemos lluvias que no dan más allá del 0,6 milímetros por año. O sea, esto sí que es extremo. Ahora, en el caso particular de la Pampa del Tamarugal es en sí tiene un acuífero, el subterráneo más importante de Chile. La Pampa del Tamarugal, que antiguamente se conocía todo ese espacio, ¿no es cierto?, como
el Salar Soledano, ¿cierto? Nosotros ahí teníamos una laguna que empezó a secarse, pero quedaron reservorios de agua que son alimentados por distintas fuentes, pero ahí tenemos la gran reserva del acuífero Pampa-Altamarugal. Ese acuífero está efectivamente, hasta hace unas décadas atrás, el agua está bastante más superficial que ahora. Claro, porque en ese tiempo el requerimiento que se hacía de uso de agua eran de pequeñas comunidades y más bien la necesidad ambiental de los bosques de tamarugo que ahí existían, algarrobos y tamarugos. Hoy día ahí pinchamos el agua con la cual abastecemos Iquique, ¿no es cierto?, y las grandes poblaciones, pero también abastecemos la minería, el turismo, los requerimientos de agua de la población, etcétera. Por lo tanto, en el caso de ese acuífero subterráneo es muy importante para nosotros y ahí es donde hay que tener, por eso estas comparaciones hay que tenerlas bien dimensionadas. Vuelvo a decir, en Israel 200 milímetros aproximadamente al año caen allí y aprovechan esa agua, pero en otras zonas más extremas, más secas que ellos tienen que pinchar a acuíferos que están sobre los 1000 metros de profundidad y tienen sistemas de extracción de agua que son muy sofisticados. Y nosotros no lo necesitamos porque nosotros, a pesar de que no tenemos prácticamente caída de agua, 0,6 por año aproximado, pero tenemos un reservorio natural ahí, un lago subterráneo, por decirlo así, que embalsa el orden de los 27.000 millones de metros cúbicos de agua. Ahora, la superficie que ocupa este acuífero es de aproximadamente unos 18.000 kilómetros cuadrados, 19.000 kilómetros cuadrados, son aproximaciones. Hay que pensar que la provincia de Iquique tiene más o menos 38, 39.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la mitad de la provincia es un acuífero, pero está sobreexplotado. Y ahora ahí estamos en riesgo. Bueno. Sí, ahora el tema de la agricultura del desierto se ha planteado muchas veces en las estrategias regionales de desarrollo. Recuerdo, ¿cierto? Incluso un ex intendente que fue precisamente embajador de Chile en Israel, Jorge Tapia, ¿cierto?, también docente de la Universidad Arturo Prat, planteó cuando llegó a la intendencia, ¿cierto?, que uno de los desarrollos que debiera tener la región está en la agricultura. Él hablaba del tema de contracíclico, ¿cierto?, de generar productos agrícolas en temporadas donde en Norteamérica, ¿cierto?, en otro hemisferio no tenían, digamos, esta agricultura. Eso se ha desarrollado poco desde el punto de vista. ¿Ustedes, digamos, como académicos lo han visto, ha tenido poco desarrollo o no ha habido, digamos, los fondos, en fin, los interesados, los empresarios para desarrollar esas áreas? No, mira, lo que pasa es que esta es una historia aparentemente mal contada, un poco incompleta. Lo que pasa es que normalmente cuando se define la estrategia de desarrollo regional, el primer elemento de juicio que se toma en consideración es cómo se construye el Producto Interno Bruto de la región. Entonces, claro, si tú ves la evolución y vas al ciclo salitrero, prácticamente la población se mantenía gracias al alimento que se generaba allí. Por lo tanto, era muy importante. Hoy día, pasando por distintas etapas, llegamos al día de hoy donde las comparaciones resultan un poco odiosas. O sea, mientras la minería invierte varios miles de millones de dólares y por lo tanto produce retornos importantes, significativos para la región, porque es importante, es significativo, claro, comparar con la agricultura, que es prácticamente de subsistencia, resulta una odiosidad, por decirlo así, digamos. No es muy bueno, digamos, no resulta muy agradable. Pero eso no significa que la agricultura no sea importante. De hecho, si nosotros no somos capaces de preservar la agricultura que se hace ahí, que aunque es de subsistencia, nos permite más que mal a nosotros prácticamente contar con cerca del 40 al 50% del alimento que se consume vegetal aquí se produce aquí mismo. Si no lo tuviéramos, la canasta familiar se encarecería bastante más trayendo de otros lados. Ahora, lo que ocurre ahí entonces es que en general la universidad ha investigado bastante esto. Ya hace 27 años que estamos constituidos como Departamento de Agricultura del Desierto y Biotecnología. Y ahí hay más de 40 cultivos que se han ensayado, se tienen las evaluaciones de la rentabilidad o de la conveniencia económica o no de emprender en esos cultivos, y la verdad es que son bastante atractivos. Lo que ocurre entonces allí es que falta todavía transferir paquetes tecnológicos. Con otro entrevistado que ustedes tuvieron aquí, ¿no es cierto?, de colega del Departamento de Ciencias del Mar, él hablaba de investigación aplicada muy pura. Y es verdad, ahí hay que poner atención en eso, pero también en la agricultura ya nosotros tenemos bastante investigación y lo que hay que hacer ahora es financiar paquetes de transferencia tecnológica.
Por eso es que el gobierno eso regional... en el fondo, digamos, para que lo entiendan nuestros televidentes, es que los paquetes de transferencia tecnológica que pasen al sector privado, exacto, para que se desarrollen productivamente. Exacto. Entonces, nosotros ya tenemos esa experiencia de haber generado conocimiento. Lo que falta ahora es el empujoncito de transferir todo este conocimiento que está en la universidad, traspasarlo al sector productivo. La universidad no tiene un sentido de atesorar conocimiento para archivarlo, guardarlo y ponerlo ahí. Esta universidad de hace más de 40 años se ha dedicado sistemáticamente a generar conocimiento y transferirlo. Pero transferir a sectores completos, como la minería, como la agricultura, como la pesca, implica un impulso sistemático, permanente. Hay que tener una visión de futuro. Esto no son apuestas de corto plazo, son apuestas de largo plazo. Y yo lo que sí puedo señalar es que el gobierno regional lo ha entendido así. De hecho, esta universidad, que está declarada como una universidad del mar, del desierto, de las relaciones internacionales, de la multiculturalidad, nosotros prácticamente 2 de esos 4 pilares los tenemos en el departamento, en el campus Huayquique, a través de Ciencias del Mar y Agricultura del Desierto y Tecnología. Y el gobierno regional, en lo que es transferencia, a nosotros nos ha aprobado proyectos importantes. De hecho, uno de los FIC más grandes que tiene la región, del FIC número 1, Fondo de Innovación para la Competitividad, el más grande es de agricultura. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de 3 años, termina este el año 2012, y lo que estamos haciendo es generar faros de modalidades de adaptación de tecnología en distintos sectores agrícolas de la región, que permiten de una u otra manera irradiar eso a las comunidades que están en torno a esos sectores, en distintos ámbitos, en el ámbito pecuario, en el ámbito agrícola, ¿no es cierto?, en el ámbito de la producción agroecológica, en el manejo de suelo, en los sistemas de utilización racional del agua, de la fertilización de plantas, etcétera, etcétera, en tener información agroclimatológica. Todo eso nosotros lo estamos viendo con un proyecto regional muy grande, el más grande dentro de los FIC. Y luego este año el gobierno regional financia un proyecto que hay que verlo en el marco, en el contexto en el que está. Es Innovación para la Competitividad. Aprueba un proyecto que fue el mejor evaluado técnicamente, que es retomar la producción de vinos en el desierto. Sí, vamos a hablar del vino en el desierto, pero después de la pausa. Estamos conversando en este programa, ¿cierto?, con Alex Zúñiga, quien es director del Departamento de Agricultura del Desierto y de Biotecnología de la Universidad Arturo Prat, candidato a doctor en Economía Agraria y Recursos Naturales. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes. Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, hoy día conversando con Alex Zúñiga, director del Departamento de Agricultura del Desierto y Biotecnología de la Universidad Arturo Prat. Alex, antes de ir a la pausa, nos comentabas este proyecto del vino del desierto. También es una, entre comillas, curiosidad, digamos, ¿cierto?, para la mayoría de las personas que viven en Iquique, creo yo, el que ahí en el desierto hubo, ¿cierto?, vide, vino. Bueno, uno conoce el lagar de Matilla. La mayoría de la gente que va a Pica, en fin, ha ido alguna vez a ver el lagar de Matilla. Entonces aquí se producía vino y ustedes están retomando eso. Cuéntanos de qué se trata el tema. Sí, bueno, como lo dijimos al comienzo del programa, efectivamente aquí hubo agricultura ancestral. Llegaron los españoles en el proceso de colonización y trajeron algunas variedades, entre otras traían ellos normalmente donde iban y cristianizaban. Lo que hacían era llevar plantas, ¿no es cierto?, de uvas, vides, ¿no es cierto?, porque producían el vino de misa. Bueno, pero después con el tiempo esto se masificó y en el tiempo del ciclo salitrero aquí hubo producción local importante de vino, no tan solo en el tiempo de los españoles, que llegó incluso a salir a consumirse el vino aquí y moverse, digamos, por donde está esta expansión española, sino también después esto se masificó, hubo una escala de producción bastante más grande en el tiempo del ciclo salitrero. Bueno, esto se perdió por ahí por los años 40 del siglo pasado, se perdió. Sin embargo, la universidad ha hecho un trabajo a costo propio, y eso habla del compromiso que nosotros tenemos como universidad regional. Nosotros no tan solo generamos conocimiento, sino que también estamos resguardando algunos patrimonios que son valiosísimos para esta región. Y uno de ellos es que a través de un grupo de académicos de nuestro departamento de investigadores lo que hemos hecho es tener un jardín de variedades. Y
Y ese jardín de variedades, específicamente en Vide, nos está trayendo algunas sorpresas que a lo mejor van a ser una noticia bastante significativa, lo que voy a decir aquí, porque el gobierno regional ya lo conoce y por eso es que tal vez financió este proyecto de vino. Dentro de los elementos de juicio diferenciadores de este proyecto respecto de otros o de otras producciones de vino. Lo que ocurre allí es que estas plantitas lograron sobrevivir a la inclemencia de la pampa, de una zona muy extrema como es la zona de La Huayca, ¿no? que tú ya conociste y que han hecho ahí centros reportajes sobre esa realidad. Y nos encontramos con la sorpresa, hasta aquí estamos por validar esa información, de que es posible que al menos un par de esas plantitas que teníamos ahí de este jardín de variedades hayan genéticamente mutado, se hayan adaptado a esas condiciones muy extremas, suelos costrosos salinos, falta de agua, el estrés que significa estar a esas temperaturas, ¿no es cierto?, claro, en la pampa. Y eso significa que estaríamos en presencia de una nueva variedad de vides, digamos. Y en este caso, nosotros tienen una aptitud vinífera. Eso significa que nosotros estaríamos en condiciones de producir vinos con una variedad vinífera nueva para Chile. Y eso es importante. Eso no tan están solo para la investigando región. ustedes en este proyecto. Sí, en este proyecto más que investigación ya es de transferencia. Y eso significa que el gobierno regional en los apoyos que le ha dado la universidad, en particular al área agrícola, que la considera un área importante, aunque no está dentro de los ejes de desarrollo estratégico en este momento, pero sí es un área importante de trabajo en la región, lo que hizo el gobierno fue financiar este proyecto, no porque la universidad sea una institución para producir vino, sino que la universidad lo que está haciendo aquí es una alianza público-privada. Siempre se habla de eso y la verdad es que nosotros llevamos muchísimos años haciéndolo, no es una cosa nueva. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos aquí apuestas mixtas. La universidad lleva 27 años ensayando con esto y estamos poniendo en valor un patrimonio genético que podría ser diferencial para esta zona, y para eso algunos privados se han interesado en también apostar por ellos ser parte de este proyecto de producción de vino. ¿Qué es ellos lo que también persigue? ponen recursos, digamos. Ellos ponen recursos propios. Ya. ¿Qué es lo ¿Cuál es el objetivo entonces de este proyecto? El objetivo es poner en valor este patrimonio, pero en valor económico. Y eso significa que nosotros vamos a traspasar este paquete tecnológico a los privados. La apuesta y la esperanza nuestra es primero resguardar como universidad este patrimonio genético para la región y para el país, por un lado, y por otro lado, transferir este paquete tecnológico como tal que privados puedan aumentar el Producto Interno Bruto, el aporte que hace la agricultura, en este caso con un tema muy innovador que es la producción de un vino que aparentemente por las primeras aproximaciones que tenemos con los enólogos con los que estamos trabajando, es que podríamos estar al alero de una producción de un vino de bastante buena calidad. O sea, dentro de los próximos años podríamos tener, digamos, acá también como atractivo de la región un vino del desierto. Bueno, tanto es así que nosotros ya llevamos 5 años en estos ensayos y de hecho ya vamos para la sexta vendimia, que aquí no tan solo vamos a apalancar en el sector una cosa productiva para el crecimiento económico, sino también en la cosa agrícola, sino también porque, como tú sabes, las rutas del vino siempre llaman la atención y apalancan al turismo. Y de hecho, nosotros ya hemos realizado 5 actividades de vendimia, vamos a la sexta, y ahora ya lo queremos hacer con pantalón largo, porque el gobierno regional ha apostado, nos ha apoyado en esto y nosotros hacemos un reconocimiento a esa apuesta que hicieron con nosotros y esperamos de aquí a 3 años tener una producción aproximada en este inicio de aproximadamente 25.000 litros en época ya constante de producción. Buena noticia. Una buena noticia. Para lo que nos Otra gusta noticia muy buena también, ¿cierto? Lo que está pasando con los espárragos. Sí. Ustedes también ahí han hecho una apuesta. Entiendo que también ahí hay un trabajo con el sector privado importante. Sí. Y cuéntanos esto de los espárragos. Sabemos que Perú es uno de los productores principales a nivel mundial de espárragos. Sí, Perú, México son grandes productores y abastecen, no tan solo localmente se abastecen, sino que también abastecen a un monstruo que consume ahí, que es Estados Unidos. ¿Se presta el desierto para este tipo de cultivo? Sí, absolutamente. Nosotros eso ya lo tenemos más que ensayado, ya es de aplicación cotidiana. De hecho, ya tenemos 7 hectáreas con producción de espárrago y la producción de esas 7 hectáreas están compradas absolutamente por el retail, digamos. Es una apuesta pequeña todavía. Lo que nosotros queremos es que generar un efecto tiraje. La idea es que eso ya se ha transferido a algunos agricultores y hay más que uno que está produciendo, somos nosotros, y hay algunos agricultores que están todavía tímidamente haciendo este ejercicio productivo, pero tiene una condición bastante interesante, que nosotros podríamos eventualmente generar una ventana espacio-temporal distinta a cuando otros proveedores no tienen producto fresco para consumidores como Estados Unidos, nosotros podríamos hacerlo. Pero eso no es tan solo para los espárragos en el desierto, en este desierto. Nosotros aquí tenemos una ventana, insisto, espacio-temporal que le garantiza de una u otra manera a algunos productos
el poder estar en épocas donde no tienes mucha competencia y donde el precio es bastante atractivo. ¿Qué pasa con los inversores privados, digamos, con los recursos que se necesita para a lo mejor escalar esto en mayor grado? ¿Están protegidos ellos? Sabemos que la agricultura es cierto, una de las áreas productivas que tiene bastante riesgo, ¿cierto? Es cosa cierto de ver las noticias de repente en la zona central, los productores se quejan, bajó un precio, hubo un helada, no sé qué, y se pierde muchas veces, ¿cierto?, la inversión. ¿Hay estímulos, digamos, para que el sector privado, la gente pueda invertir, pueda desarrollar estos proyectos, o todavía crees tú que falta un poco en ese sentido mayor apoyo? Mira, la verdad es que cuando me preguntan eso, a mí me gusta cuando los proyectos muestran su bondad económica por sí solos. Sí, siempre es necesario, siempre es bien recibido cuando hay subsidios, apoyos, incentivos, siempre son interesantes. Pero muchas veces los proyectos se evalúan en torno a esos incentivos y a veces prácticamente el incentivo y ya rentabilizan por el lado de los incentivos y pocos se preocupan por ver si el proyecto en sí es bondadoso económicamente. Yo creo que aquí en esta zona tenemos una particularidad, los proyectos son en sí bondadosos. ¿Y por qué esto? Bueno, porque un desierto parece ser que de una u otra manera te impone ciertas restricciones o te impone, ¿no es cierto?, asumir algunas variables que son difíciles de controlar. Pero en el caso nuestro tenemos un desierto que nos aísla de plagas y enfermedades. Tenemos un desierto donde los rangos de temperatura son conocidos. Tenemos un desierto que en los suelos son de mala calidad, sin embargo sabemos cómo mejorarlos, tratarlos y hacer enmiendas. Tenemos restricciones de agua, sin embargo esta universidad ha sido una de las que más ha invertido en estudiar la forma de hacer uso racional y eficiente del agua. Ahora lo que falta es transferirlo, por lo tanto, la agricultura digamos, son variables que están estudiadas. Están bastante acotadas. A diferencia de lo que ocurre en otros sectores que son más bien de secano, como en el sur, ¿no es cierto? Donde hoy día sectores que tenían pluviosidad permanente con esto del cambio climático, hoy día tenemos que hay sectores que se están declarando en zona de sequía. En cambio nosotros la agricultura que hacemos, hemos formado profesionales de esta área, hemos investigado, generado conocimiento, hemos transferido. Todavía nos falta en eso un poco. Pero lo que sí es claro, que nosotros tenemos una especialización en este territorio por las características que tenemos aquí, que es que tenemos que usar tecnologías que son eficientes en el uso del recurso hídrico. Todas esas variables las tenemos acotadas, por lo tanto, la cantidad de variables incontrolables que nosotros tenemos no son tantas. Y por lo tanto, los cultivos están bastante acotados a esas condiciones que son bastante fijas, a excepción de lo que ocurre así con una que tú señalaste que tienen que ver con las heladas, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el año pasado se produjo un récord, tuvimos aproximadamente entre 8 y 10 grados bajo cero, que fue una baja y que afectó los cultivos en La Pampa. ¿Ah? Ahora, respecto, por ejemplo, del tema del ganado, con el ganado caprino, entiendo también que ustedes están haciendo bastante experimentos, ensayos, digamos, para tener ganado y también tener quesería, digamos. Sí. Yo vuelvo a insistir en esto. La universidad lo que hace ahí no es tener ganado o nuevas razas per se, digamos. Lo que nosotros hacemos es investigar para transferir. Por lo tanto, sí, la primera experiencia que tenemos en este tiempo, justamente a raíz de un proyecto FIC, apoyado por el gobierno regional, que nos permitió a nosotros traer razas puras para poder hacer mejoramiento genético. Porque la raza criolla que nosotros tenemos aquí es una raza que está destinada prácticamente a la venta en las fiestas como carne. Claro. Y lo que nosotros queremos es innovar y decirle a los campesinos que trabajan en este desierto que existe la posibilidad de mejorar en raza, no solo para vender como carne, sino poder tenerlo en doble propósito, leche y carne, o en propósito de la generación de agroindustria, como el queso de cabra, que tiene un alto valor de mercado y que implica innovar en raza. Y por eso es que nosotros en nuestro centro experimental en Canchones tenemos estos animales, porque trabajamos con ellos, estamos haciendo las pruebas y lo que estamos haciendo ahora ya, porque también lo tenemos hace muchos años, es a través de proyectos FIC y otros proyectos de innovación que tenemos propios, o con fondos de terceros, de privados incluso, lo que estamos haciendo es mejoramiento para innovar en este tipo de materias. Estamos terminando ya el programa, Alex, y no quiero dejar de preguntarte por un tema que también es relevante, digamos, que es el aspecto geopolítico, digamos, de lo que significa, ¿cierto?, mantener cultivos, mantener a la gente
que pueda estar en sus comunidades, en la zona de las quebradas, en la zona del altiplano. También hay un aspecto relevante que a lo mejor no se mide en términos en réditos económicos, pero sí en lo que significa para la cultura nuestra aquí en la región. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que ese tema que tú acabas de señalar es muy sensible. Yo no sé si nos acordamos de hace pocos meses atrás, cuando pasaron algunas personas de Bolivia, ¿no es cierto?, pasaron a Chile, etc. Mira, ahí se produjo todo un problema político entre los países. La verdad es que el despoblamiento que se está produciendo en algunas localidades del interior, cuando tiene un tremendo potencial agrícola y ganadero, pero de una u otra manera nos falta ahí apoyar a esa gente. Nosotros sabemos cómo hacer algunas cosas, pero transferir esos paquetes tecnológicos son los apoyos que estamos recibiendo y que estamos recibiendo. Nosotros no podemos decir que no lo hemos recibido, porque sería faltar a la verdad. Nosotros hemos recibido apoyos del gobierno regional, y eso de una u otra manera, efectivamente, si nosotros tuviéramos a la gente desarrollando las actividades ancestrales, que hoy día son altamente rentables, no nos engañemos, si nosotros en la parte del altiplano fuéramos capaces de apoyar, innovar, mejorar, transferir paquetes tecnológicos para poder mantener a la gente produciendo quinoa, por ejemplo, es que te aseguro que la población sería mucho más alta y de una u otra manera marca presencia de nuestra gente en nuestro territorio. Piensa tú que buena parte de la quinoa que se vende en el altiplano se vende a Bolivia, y Bolivia la vende como propia y la manda a Europa. Es decir, algo estamos haciendo mal. Ahora, definitivamente, la presencia de nuestros campesinos en sus territorios es un aliciente en cuanto a que marca diferencia de la importancia que le damos nosotros a nuestro territorio, poniendo en valor lo que sus recursos, los que están disponibles ahí, nosotros podemos explotar. En la medida que nosotros le permitamos a la gente tener algún incentivo para estar allí y de una u otra manera desarrollar patria en esos territorios donde hay alternativas, pero tenemos que apoyarlo, yo creo que eso definitivamente marca una diferencia entre lo que está ocurriendo en este instante, donde hay extensas zonas donde antiguamente se desarrollaban actividades, habían grupos de gente viviendo de lo que la naturaleza le podía entregar ahí, y hoy día se han despoblado porque de alguna forma nos hemos equivocado y no hemos hecho bien nuestro trabajo. Yo creo que sí, definitivamente hay un llamado a la propia universidad, al gobierno regional, a los privados, a que se atrevan a conocer un poquito más la región, a reunirse con la universidad. Nosotros somos de puertas abiertas, somos sumamente comprometidos con la sociedad. De esa prueba del canto hay muchos. Nosotros estamos disponibles para señalarle a quienes quieran cómo volver a poner en valor esos territorios. Por lo tanto, a mí me parece que lo que tú has señalado es de alta importancia, porque efectivamente no tan solo se mide en la rentabilidad de los cultivos en esos territorios, sino además cómo se ponen en valor esas propias localidades por el bien de nuestro país, digamos. Sí. Lautaro Núñez, cierto Premio Nacional de Historia, señalaba en una conferencia precisamente en la universidad que una de las cosas importantes en nuestra región es conocer la región, y que de repente hace falta a lo mejor que todo el mundo la conozca un poquito más, especialmente las autoridades, las personas que toman las decisiones. Bueno, Alex, queremos agradecerte que nos haya acompañado en este programa. Ha sido muy interesante, digamos, conocer un poco más de lo que está pasando en esta área. No, muchas gracias por la invitación, y efectivamente señalarle una vez más que la política sistemática que tiene la universidad es una universidad comprometida con su región, a conocernos un poquito más, y a través de lo que nosotros hemos hecho con nosotros, acompañarlos a conocer lo que se puede hacer en esta región por el bien de la región, de su gente, pero también por el bien del país. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, conversamos hoy día con Alex Zúñiga, director del Departamento de Agricultura del Desierto y Biotecnología de la Universidad Arturo Prat, candidato a doctor en Economía Agraria y Recursos Naturales. Muchas gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.